Acá lo que tenemos es una Y. Y el sonido del Y no es este. Ese fue un error que yo tuve la clase pasada y quisiera empezar corrigiendo este error. Y de paso explicándoles cuál es la diferencia, ¿no? La Y, cuando se encuentra entre vocales, se vuelve iode, es una semi-voyelle. Ayan, ayan chanté. ¿Sí? No es ayan chanté, que yo había escrito, sino ayan chanté. La cigale ayan chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu, se arrondi, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. La cigarra, cantando todo el verano, hayan chanté tout l'été, estaba completamente desprovista cuando llegó el invierno. Cuando llegó la bis, que no sé bien qué es, pero está relacionado con el invierno. ¿Sí? Llega la bis y ella, pa, ese final se pronuncia pa un seul petit peu. Et c'est arrondi petit morceau. Esta S no suena, pero como viene seguida de una voyelle, va a aparecer el sonido como Z. Z. Pas un seul petit mot, es la O ouverte. Morceau. Petit morceau. Monosílabo. De, arrondi, de. ¿Pueden verme bien con el reflejo del sol o no? De. Muy bien, madame. ¿Pueden ver bien? Bien. De mouche. O suena U. Mouche. De mouche ou de vermisseau. Ou de vermisseau. Va a ir bien chiquitita, grande. De vermisseau. Elle alla crier famille. Elle alla crier, ahí tenemos una iode, crier, semi-voyelle, iode, crier, famille. Entonces, de repente, se dio cuenta que no tenía ni un solo pedazo de mosca o de gusano. Ella fue a gritar, ¡hambre! Elle alla crier famine. Hambre fue a gritar. ¿Dónde fue a gritar? Chez la fourmi, a la casa de la hormiga, sa voisine. Chez la fourmi, sa voisine. Chez la fourmi, sa voisine. Femenino, voisine. Femenino, voisin, masculino. Vecino, vecina. ¿Sí? Chez la fourmi. Y ahí tenemos que continuar. La pria de lui prêter quelques grains pour subsister. Rogándole, priant de lui prêter, de prestarle, de lui prêter quelques grains pour subsister. Algún grano para subsistir. Entonces vamos acá. Abrimos el grupo fonético, por eso ponemos el corchete, porque ahí empezamos a poner la priant. Esa I, como se encuentra al lado de una A, se va a volver semi-voyelle. No se va a pronunciar I, sino se va a pronunciar I. Ese I es iode, que es la que acabo de poner.
semi-voyelle yod. ¿Cuándo se forma la semi-voyelle yod? Cuando tenemos la I, la voyelle I, al lado de otra voyelle. En ese caso, la I va a ser yod. Y va a sonar no I libremente, sino que cuando ustedes pronuncian la I, tienen que levantar un poco la lengua para hacer como una interferencia. I. I. Esa, la segunda es yod. La primera es la I normal. I. I. Y ahora hago yode. I. ¿Sí? ¿Cómo se hace yode? Cuando ustedes pronuncian I, suban un poquito la lengua. Y ahí van a hacer interferencia al aire que sale. Entonces el aire va a decir I. I. ¿Acá? Esa es la manera de hacer yode, semi-voyelle, yode. Semi-voyelle, semiconsón se dice, porque tiene más o menos la misma función, misma característica. La semi-voyelle, yode. Se consigue con una I más una voyelle. En este caso tenemos la I y después la A nasal. ¿Sí? Es nasal porque viene con N seguida de T. Entonces acá tenemos que insertar carácter especial. Amplían de, y esa E, como es un monosílabo, la E en monosílabo se pronuncia E. E. Bien arrondi, la E muet. Madame, Oui. todos los monosílabos, va a ser todos los monosílabos así, todas Sí. las monosílabas. Todas las monosílabas es la E muet. Es ahí como patas para arriba, ¿no? Sí, es exactamente esa que es pata para arriba. Esa de, ¿ves? Queda E. Es el mismo que el je. Sí, eso es E en monosílabo. Si ustedes tienen la E en monosílabo, la pronunciación se E. Esta es. E. Y hacen chiquitita la boca. E. La E en monosílabo. Es, por ejemplo, el caso cuando ustedes dicen je, le, me, se. Todos esos monosílabos se pronuncian así. Por eso decimos je. Y hacemos monosílabos, hacemos je. Y tenemos que hacer je, porque si yo hago je, significa yo tengo. En cambio, je significa yo. Voilà, il y a une différence dans la signification du mot. Alors, c'est très important de faire E muet, E arrondi, E. Je, me, le. Et par exemple, la différence entre le, la prononciation c'est avec la E caduque, ou la E muet, le, avec le pluriel. La prononciation c'est les. Les. Le, les. Alors, c'est pour différencier aussi les singuliers et les pluriels. Le. Porque la S no se pronuncia pas. Alors, un priant de lui, de... Y ahí, ¿qué sucede? Ahí también tenemos la U al lado de una I. Eso también va a ser una semi-voyelle. Y la semi-voyelle, que va a ser... Y acá no está bien el símbolo, pero es este.
Si ustedes tienen la U seguida de otra vocal, que no hagan un solo sonido. Ustedes, por ejemplo, tienen la O y la U que hace U. Tienen la A con la I que hace E. ¿Sí? A veces hay vocales que se juntan y hacen un solo sonido. Hay veces que hay dos vocales, pero que son dos sonidos, no uno. En ese caso, para que no haya dos sonidos de vocal, uno se vuelve semivoyal. ¿Y cómo me di cuenta en esto? Sabiendo cuáles son las vocales que hacen un solo sonido. Ah, ya. Usted dice, ah, no, estas son solo sonidos, entonces no es semivoyal. Ah, estas no. Ya es una cuestión de memoria. Una cuestión de memoria. En este caso, por ejemplo, Louis, usted acuérdese que es esta palabra, Louis es con semivoyal. Es con semivoyal, que es la misma de huit, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos de ejemplo el Louis o el huit, el 8. Cualquiera de las dos se escribe con la semivoyal. Yo al escribir en el papel hago como una H invertida, ¿no? Louis. Está mal el símbolo, ¿eh? El símbolo, en realidad, el símbolo es más esto. Para que lo reconozcan bien, lo que pasa es que no aparece. Es como una Y. Sí, es así. Ah. Ese es el símbolo, en realidad. ¿Ves? Y esto tendría que quedar así. Louis, y el número 8, que se pronuncia Louis. Louis. Eso es lo mismo que una U, pero también con interferencia. Suben la lengua, hacen una interferencia, porque en realidad esa es la diferencia. La voyel, cuando ustedes hacen salir el aire, sale libre, no choca con nada. A, E, I, O, U. No choca con nada. Para hacer la semi-voyel, ustedes tienen que levantar la lengua y a ese sonido que sale sin ningún obstáculo le agregamos un breve obstáculo. ¿Sí? Un breve obstáculo. Y las consonantes, directamente ya hay un obstáculo grande. Ya la P, por ejemplo, yo digo P, y el aire no sale libre. Choca primero con los labios, P. Digo la cierro los labios y vibran los labios. La B, ¿sí? En los labios y los dientes. Por eso, voyel, el aire sale libre. Con son, el aire tiene un obstáculo. Semi-voyel, o semi-con-son, se llama de la misma forma, tiene un obstáculo chiquito. Esa es la diferencia. ¿Sabes? ¿Se clair ça? ¿Oui o no? Oui, madame. La diferencia entre con-son, voyel, semi-voyel, tiene que ver con el grado de obstáculo que tiene el aire al salir. Si no tiene obstáculo, voyel. Si tiene un obstáculo pequeño, semi-voyel. Y si tiene un gran obstáculo, con-son. Dicho y aclarado esto, continuamos. De Louis. De Louis. Y miren, acá tenemos la E con accent circunflex. La E avec accent circunflex, el sonido es E. Uber. Antena. Si ustedes tienen la E accent circunflex, eso quiere decir que suena E. E.
Prêter. Prêter. De lui prêter. Prêter. De lui prêter. ¿Y qué pasaba con la E y la R del verbo? Acá la hacemos grande. Pre. Viene la T, que se pronuncia porque no está al final. Pre. Y tenemos la E y la R. Y el verbo en infinitivo, prestar. Cuando los verbos están al infinitivo, le premier groupe, le groupe ER, la R va tomber, la R final ne se prononce pas, va tomber, y se va a pronunciar la E. Y se va a pronunciar en E fermé. E. Prete, prete. ¿Sí? Ponemos esta regla también acá. Si tenemos la terminación verbal ER, premier groupe, no se prononce pas la R, ne se prononce pas, mais on prononce la E. Pré, ouverte, prêter, prêter. De lui prêter. De lui prêter. Le lui prêter. Voilà. La prière de lui prêter. La prière de lui prêter. A ver si se anima a repetir. La prière de lui prêter. Vamos a hacer dos grupos porque quedan, la prière de lui prêter es muy larga. Vamos a hacer dos grupos. La prière, y eso lo hacemos hacia arriba, ascendente. La prière de lui prêter. La prière, nasal, la prière de lui prêter. De lui prêter. Madame Elizabeth, la prière, y hacia arriba, la prière, el primer grupo, acuérdense que siempre la entonación se monta, va hacia arriba. De esta parte hacemos la prière de lui prêter, hacia abajo. La prière, Madame Eli, la prière La prière de lui prêter. lui prêter. La prière lui prêter. La prière Prêter. de lui prêter. ¿Sí? La E suena cuando está antes de la R, ¿no? Oui, Ah, bueno. oui, 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 de lui prêter. La E suena delante de la R. ¿Cómo? La E suena cuando está delante de la R. Sí. Ah, bien. Sí, La cuando es terminación verbal, justamente para indicar que está en infinitivo, hace sonar bien la E. De lui prêter. Ya. Oui, madame. La prière de lui prêter va a rogarle que le preste un grain pour subsister. Un grain, quelques grains. La C, la Q suena acá. La U ne se prononce pas. Quelques. Ahí tenemos E. Tenemos E. Y tenemos que ver cómo suena esta E. Porque acuérdense que tenemos tres tipos de E, U. U. Alguna de esas es. No tiene acento, porque a veces el acento me determina qué tipo de E, pero no tiene acento. Para darnos cuenta, vamos ahora a recurrir a la regla de sílaba ouverte u sílaba fermée. La sílaba ouverte termina en vocal. La sílaba fermée termina en consonante. Acá tenemos que poner la E que corresponde, después viene la L y después viene la K. Quelques. ¿Es una sílaba fermée o una sílaba ouverte? Fermé.
es una sílaba fermé. Y si la sílaba es fermé, la E es ouverte. Hubert. Oui. Madame, ¿qué significa permet y Hubert, como está diciendo ahí? Sílaba, ¿sí? Siempre acordémonos que sílaba va a contener una vocal, al menos una vocal. Cuando hay dos vocales, hay dos sílabas. En la sílaba podemos encontrar una vocal sola, o podemos encontrar une voyelle plus consonne. ¿Sí? También puede ser que encontremos una consonne plus une voyelle plus une consonne. Lo importante siempre es que esté la voyelle. La voyelle es la que va a determinar sílaba. Si la sílaba es una sola voyelle, ¿sí? O si la sílaba tiene consonne plus voyelle, en esos dos casos estamos frente a una sílaba abierta. En esos dos casos, la sílaba va a ser ouverte. En el caso, por ejemplo, del pronombre más, porque termina en voyelle, también podría ser, a ver, chocolat, porque si bien termina en consonante, en la pronunciación no suena la T, va a terminar en A. Eso es el sílaba ouverte. Pero también tenemos la sílaba cuando puede ser que sea fermé, cerrada. ¿Cuándo es una sílaba cerrada? Cuando no termina en voyelle, sino que termina en consonne. Termina en consonne. Es el caso, por ejemplo, de... se me inventó sílaba ouverte. Ah, sí, pues. En el caso de la palabra quelque. En el caso de la palabra quelque, lo que va a sonar es una K, que teníamos que determinar qué era, y después viene una L y una K. En este caso termina en consonante, porque termina en LK. Eso significa que es una sílaba fermé. ¿Sí? Hasta ahí vamos, Madanelli, cuando es sílaba Oui, madame. fermé. Oui, madame. Oui. Ahora, Oui, oui. Excellent. según si es sílaba ouverte o sílaba fermé, va a ser el tipo de vocal. Si la sílaba es ouverte, la sílaba es ouverte, la voyelle es fermé. Vamos a ver un caso con ese. Y si la sílaba es fermé, la voyelle es ouverte. No es siempre 100% la regla cerrada, pero gran cantidad de veces le acierta muy bien. Por eso yo la enseño. Hay excepciones, pero es muy regular. Entonces, como estábamos tratando de determinar si la E de quelque, o sea, si esta E si era voyelle, era la E ouverte, o si era la E fermé. Podría ser cualquiera de las dos. Entonces no sabíamos. Podía ser la E ouverte, o también podía ser la E fermé. Podría ser cualquiera de las dos. Entonces recurrimos a esta regla. ¿Y qué dijimos primero? Bueno, como termina en consonante, acá. Como termina en consonante, la sílaba se fermé, Fermé. y como se sílaba fermé, la voyelle es ouverte. Entonces determinamos que es esta E. Es la E ouverte.
Oui, madame. Y tenemos la E ouverte. Y así se forma la palabra que pudimos determinar. ¿Sí? Esta es una regla que se puede utilizar bastante bien, es interesante, muy aplicable. Por eso es que llegamos a la determinación de que esta E, dijimos, a ver, tenemos una E, la sílaba se ferme, alors la E se ouvre. Quelque, G, R, rein, acuérdense en R, suena cultural, rein. Tenemos A y N, que nos va a dar una nasal. A y N, nasal. Exacto. Nasaliza el E. Rein. Rein. Nasaliza el E. Entonces, quelque, rein. Quelque, rein. O hace U. Pour. 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 Quelque, rein. Pour. Su. Su. Si. T. Y suena T porque termina en ER. Quelque grain. Y vieron que está larga. Quelque grain por subsiste. Está muy larga. No suena bien. Vamos a hacer dos grupos fonéticos. Quelque grain por subsiste. Y en ascendant, descendant. Quelque grain. Y es bien abierta porque tenemos una E y una E. Quelque grain ouverte. Quelque grain por subsiste. Quelque grain por subsiste. Y esa, descendant. A ver quién se anima a pronunciar. Quelque grain pour subsister. 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 Subsiste. Subsister. Quelque grain pour subsister. Muy bien. Ahí, acuérdense que la R ni se pronuncia pa. Madame, La la E. G. No se pronuncia la R, Madame. no se pronuncia la E. Oui. Ahí donde dice quelque en la transcripción. Está K, E, K, G. Corre. Grain, claro, quelque grain. Quelque corre. ¿Así? Ajá. Quelque grain. Quelque grain. Pour subsister. No suena la R final, ese es un error que no hay que cometer. Muy fácil de cometer y que está muy mal. Subsiste. Subsister. Exacto. Quelque grain subsiste. Se está por acabar la sala, así que cierro y abrimos. Dos minutitos, no nos tomamos tiempo. Cierro y abro de nuevo.